con otra complicación, doctores, el embarazo múltiple. El embarazo múltiple o doble, que es lo más frecuente, recuerden, tiene factores de riesgo. La gestante añosa, más de 35 años, la gestante de etnia afroamericana, la gestante multípara, multípara, añosa, etnia afroamericana, herencia por el lado materno, o sea, si la mamá tuvo antecedente de embarazo múltiple, la hija también tiene mayor riesgo de embarazo múltiple. Y sobre todo, los últimos años ha aumentado más por las técnicas de reproducción asistida, ¿ya? Técnicas de reproducción asistida. Entonces, acuérdate de ese detalle, ¿ya? ¿Cómo vamos a clasificar al embarazo múltiple? En dos tipos. El bicigótico, ¿no es cierto?, que es el más frecuente, 70%, y el monocigótico, que es 30%. Entonces, el bicigótico te está diciendo el nombre, ¿no? 2 huevos o cigotos. Entonces, se formaron 2 huevos o cigotos y cada uno se forma independientemente. Es el más frecuente, 70%. En cambio, el monocigótico es un solo huevo cigoto que luego en el transcurso de los días se va a dividir si es un embarazo doble. Y justamente el monocigótico tiene una clasificación. Si se divide en los primeros 3 días, se va a llamar BB, bicorial biamniótico, cuando se divide en los primeros 3 días. Y es el que mejor pronóstico tiene de los monocigóticos, porque se parece al bicigótico. El bicigótico, por definición, es bicorial biamniótico. ¿A qué me refiero con corionicidad? Número de placentas. Y el amnio, bolsas amnióticas. Entonces, doctores, por definición, el bicigótico es bicorial, porque cada uno tiene su placenta, y es biamniótico, porque cada uno tiene su bolsa amniótica. Entonces, el monocigótico, cuando se divide en los primeros 3 días, se parece al bicigótico, porque es bi. Cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su bolsa amniótica. Por lo tanto, tiene buen pronóstico, porque cada uno se va a formar de manera independiente. Cuando el monocigótico se divide entre los 4 y 7 días, se llama monobi, monocorial biamniótico. Este es el más frecuente de los monocigóticos. Entonces yo te he dicho, el bicigótico es el más frecuente de todos. Ahora, dentro de los monocigóticos, ¿quién es el más frecuente? El monobi, el monocorial biamniótico. Luego tenemos el que se divide entre los 8 y 13 días, que es el mono-mono. Y acá hay que tenerle cuidado porque el mono-mono es el que más se muere. Es el que comparte la única placenta, es el que comparte la única bolsa amniótica y por lo tanto es el que más se muere. Su morbimortalidad es del 50%. El bicorial biamniótico tiene una mortalidad del 10%. El monobi, 25%. Y el mono-mono, 50%. De cada 2, 1 se muere. Entonces es el que tiene más mortalidad. Y si se divide, pasados los 14 días, el monocigótico, se llama siameses o fetos unidos. Se unen por la cabeza, por el tórax, por el sacro. Lo más frecuente es por el tórax. Se llaman toracópagos. También por la cabeza, craniópagos, o por la pelvis, isquiópagos, etc. Son los fetos unidos, cuando el monocigótico se divide pasada las 2 semanas. También te pueden decirlo de esta manera: cuando el monocigótico se divide en estadio de mórula, se produce el BB. Cuando se produce en estadio de blastocisto, es monobi. Y en estadio de gástrula es el mono-mono. Así también te lo pueden preguntar, dependiendo del estadio del huevo cigoto. Si es mórula, blástula o gástrula. ¿Ya? Muy bien, esa es la clasificación. En el embarazo doble es muy importante evaluar la corionicidad, doctores. Número de placenta. Para ello utilizamos la ecografía de primer trimestre. La ecografía de primer trimestre nos va a permitir diferenciar si es bicorial
o monocorial. Entonces, en el caso del bicorial vamos a tener el famoso signo de lambda. Y en el monocorial vamos a tener el signo de la T invertida. Y eso es muy importante, ¿correcto? Entonces el signo, como pueden ver acá, de lambda, ¿no? Porque es grueso, es para el bicorial, aquel que tiene dos placentas. Y el signo de la T invertida es el monocorial. ¿Y esto para qué? Porque el bicorial tiene buen pronóstico, doctores. El monocorial tiene mal pronóstico. Al bicorial le vas a tener que hacer seguimiento ecográfico, seriado, pero a partir de las 24 semanas. En cambio, el monocorial, que es el de peor pronóstico, ¿no? Ya sea mono-bi, monocorial biamniótico, o mono-mono, le vas a hacer seguimiento ecográfico a partir de las 16 semanas. Entonces esto nos divide muy bien el pronóstico, ¿ya? La corionicidad, no te confundas con cigosidad. Estamos hablando de corionicidad, que es número de placentas. Entonces, muy importante determinar esto en la ecografía de primer trimestre, por favor. ¿Cuál es la presentación más frecuente del embarazo múltiple? Cefálico-cefálico. El 50-60% de los embarazos dobles son los dos cefálicos. Luego ya hay otros, cefálico-podálico, podálico-podálico, etcétera, que son más raros. ¿Para qué sirve ese tipo de presentación en un embarazo doble? Para plantear la vía del parto. Un parto vaginal se indica en un embarazo doble cuando los dos son cefálicos, si tiene menos de 32 semanas. O cuando el primero, basta que el primero sea cefálico, si tiene más de 32 semanas. Pero ojo, siempre el primero debe ser cefálico para plantear el parto vaginal. O si se trata de un embarazo, ¿no es cierto?, biamniótico, que puede ser bicorial biamniótico o monocorial biamniótico, ¿correcto? Ahí planteamos el parto vaginal. En cambio, planteamos cesárea cuando el primero es no cefálico. Basta que el primero sea no cefálico para indicar cesárea, o cuando es mono-mono. Ojo, el mono-mono, monocorial, monoamniótico, se indica cesárea a las 34 semanas. O cuando tienes los fetos unidos, o cuando son trillizos, o sea, más de 2 productos en adelante. Por ejemplo, los trillizos se plantea cesárea a las 35 semanas. ¿Ya, doctores? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Cuándo plantear un parto vaginal? ¿Cuándo plantear una cesárea? Muy bien. Muchos tienen, ojo, esta duda, ¿no? Con respecto al cefálico podálico. ¿Qué pasa si el primero está cefálico y el segundo está podálico? O el segundo está transverso. Doctores, le pueden dar chance vaginal, porque el primero está cefálico, va a salir sin problemas por parto vaginal. El segundo debería sacarlo dentro de los 5 a 10 minutos posteriores a la salida del primero. Pero como el segundo está podálico o transverso y le voy a dar chance vaginal, debo hacer versión cefálica externa del segundo, porque está podálico o transverso. Y lo sacamos por parto vaginal. Esa es la conducta. No se equivoquen, por favor, cuando les dicen cefálico podálico y piensan, al primero lo saco por parto vaginal y al segundo por cesárea. No se puede hacer eso, pues. No se puede. No es práctico. Y al demorar más tiempo entre la salida del primero y el segundo, la placenta se desprende y puede generar la muerte del segundo producto. Entonces, si te dicen, ¿no?, tengo un embarazo doble, cefálico-podálico, y que ya está en trabajo de parto, ¿cuál es la conducta? Entonces, si llega ya a completar la dilatación, al primero que está cefálico, parto vaginal, y al segundo, versión cefálica externa, y lo saco también por parto vaginal. ¿Estamos? Muy bien. No vayas a pensar que al primero por parto vaginal
y al segundo por cesárea. ¿Ah? Aunque no lo crean, así preguntan en los exámenes y a veces no tienen ese dato. La complicación de un embarazo múltiple o doble en general es la prematuridad, ¿correcto? Es la prematuridad. Esa es la complicación más frecuente, más común. Pero cuando te dicen que se trata de un monocigótico, en especial aquel que tiene una sola placenta, ¿te acuerdas? El signo de la T invertida, el monocorial. Cuando te especifican que es un embarazo monocorial y te preguntan cuál es la complicación más frecuente, más específica y que tiene alta tasa de mortalidad, es el síndrome de transfusión feto-fetal. Ojo, esta es la complicación más frecuente, más específica y con mayor mortalidad del embarazo monocorial. Mucho cuidado si te especifican entonces. Esta complicación se produce por anastomosis arteriovenosas profundas, ¿correcto? Se produce entonces por anastomosis arteriovenosas profundas a partir de las 13 semanas. Por eso el seguimiento ecográfico en un monocorial debe ser seriado a partir de las 16 semanas. ¿Estamos? Muy bien. En este síndrome de transfusión, como hay anastomosis arteriovenosas profundas, un bebito se convierte en donante y el otro en receptor. Al que lo ves pequeñito, ese va a ser el donante. En cambio, el otro va a ser el receptor. Entonces, acá hay diferencias. ¿Por qué? Porque como el donante le va a dar sangre al receptor, entonces, ¿qué vamos a tener? Que el donante va a tener anemia, va a tener oligohidramnios, va a tener, en este caso, ¿no? Anemia, oligohidramnios, RCU, porque no crece. Eso va a tener el feto donante. En cambio, el feto receptor tiene todo lo contrario. Como está recibiendo sangre, ¿qué va a tener? Policitemia, polidramnios, hidrops, porque la hipervolemia va a generar falla cardíaca y eso genera hidrops. Entonces, eso es lo que se establece en este síndrome, ¿no? Un bebito se convierte en donante y el otro en receptor, ¿ya? Y el donante va a tener anemia, oligohidramnios, RCU. El receptor va a tener policitemia, polidramnios, hidros fetal. Entonces, se establece eso. La clínica de este síndrome pasa por un crecimiento discordante entre los dos productos. Ahí lo sospechamos. Cuando el ponderado fetal o la circunferencia abdominal, el ponderado fetal se diferencia entre ambos más del 20% o la circunferencia abdominal más de 20 milímetros. Entonces acuérdate que ahí hablamos de crecimiento discordante, cuando el ponderado fetal es diferente entre ambos más del 20%. Hay unos estadios pronósticos de este síndrome. Tenemos los estadios de Quintero. El estadio 1 es oligopolidramnios. Ese es estadio 1. 2, ausencia de vejiga. 3, cuando hay un Doppler ya anormal. 4, hidrofetal en el receptor. Y 5, la muerte de uno o ambos productos. Estos estadios de Quintero nos permiten establecer el tratamiento, doctores, porque el 1 y el 5, la conducta es expectante, observación. En cambio, el 2, 3 y 4, operamos entre las 18 y 26 semanas. Se hace una fetoscopía con ablación con láser. Fetoscopía y ablación con láser de las anastomosis arteriovenosas. Es una cirugía intrauterina de alta complejidad, pero que ya se hace en nuestro país. Si no tenemos opción a esta cirugía compleja, lo otro es hacer una amniocentesis del receptor
porque tiene polidramnios. Simplemente se hace eso, amniodrenaje en el receptor. Otra complicación de los monocoriales es la secuencia TRAP. Mucho cuidado. Esta secuencia se caracteriza porque hay anastomosis, pero ahora son arteriales. Y en la cual uno de los productos, como estás dándote cuenta en la imagen, ¿no es cierto? Miren cómo nace, sin la parte superior del cuerpo. Entonces, cuando te dicen es un embarazo monocorial, anastomosis arterial, y uno de los productos nace acéfalo, nace acárdico, te están hablando de la secuencia TRAP, ¿correcto? Muy bien.